Soy Margarita Isabel Asensio Pastor de la Universidad de Almería. Voy a presentar la comunicación Educación e Infancia Refugiada en la prensa española en el Corpus Dipuri, que forma parte del proyecto IMAS de Dipuri, el discurso público sobre los refugiados en España. Hay que comenzar diciendo que 2015 supone un hito a nivel histórico por varias cuestiones, sobre todo por el incremento del número de migrados a consecuencia de la llamada crisis de los refugiados en Europa. Esto tuvo evidentemente efectos colaterales en infancia y por tanto también en educación. Tema este último de capital importancia en tanto que relacionado con la infancia refugiada, estudios de ACNUR 2016 mostraban que los niños y niñas refugiadas y refugiados tienen 5 veces más probabilidades de estar sin escolarizar que los no refugiados. Eh, Incidiendo negativamente en ellos mismos y en uno de sus derechos fundamentales, que es la educación. Por otro lado, el tema que tratamos aquí viene también en relación a lo que pudo suponer el impacto en la opinión pública, sobre todo a nivel visual, del trágico hallazgo del pequeño Aylan Kurdi y su repercusión en medios de comunicación. Es evidente como tema que hizo que el tema refugiados formase parte de la agenda sit-in de los medios de comunicación española y por tanto dentro de él se generase debate social, entendido como un hipergénero que hace referencia a temas que por su importancia despiertan el interés de amplios sectores de la sociedad. Para el estudio nos hicimos una serie de preguntas y entonces cómo esta noticia pudo afectar a la presencia infantil refugiada en los medios de comunicación españoles y si se tuvo en cuenta la educación y cómo en última instancia se abordaron ambos temas en los medios de comunicación. Para nuestro estudio, lo que hicimos, el diseño y método que empleamos fue, en primer lugar, partir de un corpus ya creado, el Corpus Dipuri, de discurso público sobre los refugiados en España, que se confeccionó con la herramienta de búsqueda de piezas informativas MyNews y luego fue clasificado, tratado y almacenado utilizando el software Atlasti. En total se recopilaron 3.156 piezas informativas correspondientes a 18 periódicos que fueron seleccionados en función de dos criterios. Uno cronológico de enero de 2015 a junio de 2017 de los más leídos, según el Informe General de Medios, y el otro el criterio de cercanía con las provincias implicadas en el proyecto de investigación, que eran Almería y Murcia. Si bien participan en el proyecto la Universidad de Almería, la Universidad de Murcia y también Cardenal Herrera de Valencia. En el cuadro pueden ver los periódicos seleccionados finalmente. Dentro de ese corpus se seleccionó una muestra concreta correspondiente a dos eventos, infancia y educación. Se procedió a hacer un estudio en función de un método mixto cuantitativo-cualitativo en 3 fases. La primera fase, evidentemente, es la de recogida de material analizable. En este caso, a partir del Corpus Dipuri, se hizo una búsqueda de conceptos, infancia, niño, niña, educación, y luego se codificó infancia refugiada y educación. Como resultado obtuvimos 47 noticias, piezas informativas. Luego se procedió a un análisis cuantitativo para observar el impacto realmente mediático que pudo tener en el debate público la temática infancia y educación, y por último el análisis cualitativo siguiendo para ello los principios del análisis crítico del discurso. El emplearlo es porque siguiendo a Baker y otros que a su vez sigan Requema y Van Dijk, el análisis crítico del discurso provee un marco general para la investigación orientada en los problemas sociales, que era en el fondo una de las pretensiones de esta investigación. Este cuadro se recoge en la muestra finalmente analizada de 47 piezas informativas, como hemos dicho.
Y aquí se detalla ya desde el punto de vista analítico descriptivo los datos obtenidos. Como vemos, la temática infancia, refugio y educación representa un 1,53% sobre el total de noticias. En el cuadro se puede observar la distribución del total de piezas por año si el encuadre es finalmente seleccionado y asimismo los porcentajes finales. En el cuadro que sigue se puede también observar la tendencia por meses. Destacamos cómo en 2015-2016 existe una tendencia sobre todo hacia los últimos meses del año, especialmente una incidencia a la alza en el mes de diciembre. Mayoritariamente estas noticias se recogen sobre todo en el norte de Castilla y ABC, son los que más piezas informativas tienen al respecto. Ahora bien, hay que destacar un hecho, y es que el actor principal en ningún caso son los niños y las niñas refugiadas y por tanto no tienen voz directa, excepto en dos piezas. La 2542 y 2545, que en realidad es la misma noticia, que es un niño refugiado venezolano que ya está regularizado en España, pero que no puede jugar al fútbol de manera profesional. Y la pieza 1100, que da voz, pero lo hace una refugiada adulta, que habla sobre su experiencia como maestra en Siria y posteriormente en el Líbano, gracias al apoyo de una asociación jesuita para poder seguir dando clases. Desde el punto de vista de la tendencia temática se muestra, digamos, tres grandes temas. Por un lado, la solidaridad, mostrar la solidaridad española. Por otro lado, cuestiones políticas. Dentro de estas podemos observar dos tendencias. Una, el incidir sobre las políticas educativas que hacen otros países, como son los que más incidencia en número de refugiados tuvo, como es el Líbano, Jordania, Turquía, Grecia y dentro de Europa, Alemania. Y por otro, los beneficios que podrían disfrutar los niños refugiados estando en España con el estatus de refugiado, donde la educación es algo colateral que entran con otras cuestiones generales como puede ser el hogar y la alimentación. Y por último, el tema educativo propiamente dicho, que se presenta en dos líneas. Una, la concienciación y sensibilización que se hacen dentro de los centros españoles, instituciones españoles, para el ciudadano español y ciudadana española. Y por otro lado, lo que realmente afecta directamente a niños y a niñas refugiadas, que eso es lo menos abundante. Dentro de estos datos, si nos detenemos ya en lo que es la discusión, podemos decir que existe una falta de interés por la educación de forma general. Y concretamente en todos los trabajos que se están realizando desde el punto de vista educativo, para concienciación, sensibilización, porque se recoge solo una muestra muy ínfima de lo que realmente se estaba haciendo en España en ese momento. Por otro lado, no parece interesar que estos niños estén escolarizados o no, que tengan o no educación, solo y cuando afecta directamente al debate social en el que nos mostramos políticamente o dentro de la labor humanitaria como bueno, pues como héroes, por así decirlo, ¿no? Entonces mostramos más bien un buenismo. Esa ausencia seguramente de la temática de la infancia refugiada en los medios de comunicación española también podríamos planteárnosla, que se puede deber a una ausencia, al hecho de que son menores y por tanto no tengan una autonomía pues para mostrar su voz, sino a través del discurso de los adultos. Sí, me parece interesante destacar una cierta asociación que se hace en una de las noticias a la ausencia de escolarización
o mejor dicho, la escolarización en un centro conocido con el nombre de madrasa y reconocido como en nuestra lengua occidental como centro de estudios islámicos. Bien, esto lo que nos muestra en realidad pues que las estructuras comunicativas son mayoritariamente pieza informativa orientada a tener una repercusión en la educación de los niños y niñas refugiadas, campañas solidarias y políticas, sobre todo con respecto a otros países, no tanto en España. En donde se le insta a escolarizarlos, pero no se ofrece ningún tipo de reflexión sobre la carga de estos países, ni de posibles aportaciones reales que puedan hacer España en esta materia. Y por el otro lado, minoritariamente, la hiperestructura comunicativa de microprocesos se centra en piezas informativas que afectan directamente a los niños y a las niñas con política educativa de inclusión o sobre el proceso de escolarización de esto. Es decir, eso es lo minoritario, no interesa, especialmente dentro del debate público. Como conclusión, evidentemente podemos destacar, como hemos dicho ya, la ausencia de la voz, no solo de la voz refugiada infantil, sino que es que en términos generales se descubrió en el proyecto DIPURE que no suele tener voz propia el refugiado dentro del debate social, que infancia y educación no es un tema especialmente interesante para los medios, que se tiende a un debate social más bien del buenismo occidental, ¿no? Mostrar nuestra labor humanitaria, lo que hacemos, que puede ser positivo para visibilizar evidentemente la situación de los refugiados, pero hasta qué punto realmente incide en ello, en su propia formación. Y por tanto lo que se muestra es una visión reduccionista sobre este tema, ya que no se está viendo en perspectiva el problema o la magnitud del problema ante la ausencia de escolarización de millones de niños y de niñas. Hay que decir y recordar que la ausencia de escolarización puede incrementar el número de probabilidad de que estos sean víctimas de la trata, de adopciones ilegales, de matrimonio, de explotación sexual o de trabajo forzoso, además de que le estamos privando de un derecho fundamental. Pero ese incremento de esas posibilidades no es solo porque estén formados para poder hacer frente a ellos, sino que además, estando escolarizados, están en el centro y por tanto aislados o más controlados para que no sucedan estas cuestiones. Y sin más, le doy las gracias por su atención. Si necesitan algo pueden escribir al correo de miasensiop@ual.es o pueden investigar más sobre el proyecto DISPURE. Gracias.